Bienvenidos a este nuevo video donde voy a estar hablando sobre Javier Milei. Vamos a estar haciendo una lectura de su carta natal desde el punto de vista terapéutico. ¿Y qué significa eso desde el punto de vista terapéutico? Lo primero que hay que entender es que mi posición para ser un buen astrólogo terapéutico debe ser 100% neutral. No se trata de inclinarme entre un tinte partidario, entre un tinte político, sino por el contrario, poder entender quién es Javier Milei desde la perspectiva de los planetas, de sus casas, de sus aspectos, ya que la astrología nos da una visión 100% neutral de quién es la persona, más allá de la inclinación política o religiosa o de creencias que tú o yo pueda tener. Entonces, Javier Milei, la información que yo tengo es que él nació el 22 de octubre del año de 1970 en Buenos Aires, específicamente en Palermo. Y la gráfica que estás viendo aquí es su carta natal. Entonces, hay muchas variables en la astrología para poder analizar a una persona. Y voy a empezar por el principio. Es importante tener en cuenta en una carta natal cómo se distribuyen los elementos de una carta natal. ¿Por qué es importante esto? No sé si tú conoces tal vez un Aries que para muchas personas son personas muy explosivas, son muy independientes, son muy emprendedores y curiosamente resulta que son muy tímidos, miedosos y que por el contrario no les da bien, no les fluye emprender. O tal vez Tauros, que no les va muy bien con el dinero, etcétera. ¿Qué puede haber detrás de esto? La distribución de los elementos. Los elementos en la astrología nos dan mucha información de quién es la persona. Y nosotros tenemos cuatro elementos. El elemento fuego, el elemento tierra, el elemento aire y el elemento agua. Y en el caso de él, lo tengo por acá anotado, tiene los porcentajes divididos en fuego, 11%, aquí está en la gráfica también, en tierra, 14%, aire, y si tú lo ves es el porcentaje más alto que él tiene, que está en 40,7%, y agua un 33%, lo cual nos dice que estos dos elementos son los que más predomina la personalidad de Javier Milei. Pero ¿qué significa este elemento aire? Mira, el aire da como tal y nos habla del mundo de las ideas. Ideas significa que son personas que todo el tiempo tienen una mente muy, pero muy activa, pensando en qué hacer, cómo hacerlo, qué hacer, cómo hacerlo. Curiosamente, él tiene un porcentaje bajo de tierra. Eso significa que se le puede dificultar materializar todas esas ideas que él tiene. Y ya voy a explicar más adelante en qué se ayuda para poder materializarlas. Por otro lado, el elemento agua lo hace un hombre muy emocional y es normal que no se le note mucho o que sea difícil verlo, ya que su sol está en una posición que se conoce como a caballo, o sea que está entre dos signos. Él es de signo solar Libra, mira aquí está Libra y aquí está su sol, pero cuando está a caballo significa que tiene mucho del siguiente signo, que en este caso es Escorpión. Los escorpiones no les gusta que se les vea sus emociones, por más de que las tengan, como que eso va por dentro, yo no lo manifiesto. Así que esta combinación nos dice por encima de quién estamos hablando. Un porcentaje muy bajo en fuego, bajo en tierra, pero muy alto en aire y en agua. Mundo de ideas, mundo de comunicar, mundo de hablar, mundo de un maestro para comunicar, sin duda. Pero su agua lo hace emocional. Así que no sería de extrañarse que la crisis que está viviendo hoy en día, de la cual ya voy a hablar, le puede estar afectando mucho a nivel personal.
Lo segundo que yo miro en una carta natal es, bueno, ¿y quién es Javier Milei desde tres perspectivas? La primera perspectiva es el Sol, la segunda es la Luna y la tercera el ascendente. Para que me entiendas, el Sol es de una u otra forma esa luz que tiene la persona y es como que levantas tú la mano y dices, oh, ese soy yo, el Sol, mi luz. La luna, por otro lado, nos habla de la parte inconsciente que puede estar guardando la persona, que, aunque suene un poco irónico, es que no soy tan consciente de quién soy yo. ¿Mm? Y el tercero es el ascendente, y el ascendente es como el filtro con el que la persona mira la realidad. Te lo explico. Imagínate que este cuadro sea la realidad, la verdad, todo. Pero el filtro de mis gafas hace que yo simplemente me fije en la luz que está detrás mío o en el cuadro. El ascendente habla mucho de donde yo me fijo, donde yo pongo mi mirada. Así que si sumamos estos tres aspectos, vamos a poder entender mucho mejor quién es Javier Milei. Les explicaba anteriormente que este sol está en los últimos grados de Libra, prácticamente en el grado 29 a el grado Escorpión. Por un lado, Libra, como la propia balanza lo muestra, es una persona que está buscando hacer justicia y que cuando vibra bajo puede ser que empiece a ceder para darle gusto a los demás. Pasa mucho, pero está muy cerca de Escorpión y Escorpión es un signo que para muchos puede ser un poco complejo, complejo de la perspectiva que no es fácil entenderlo, ya que ellos suelen cerrarse frente al mundo, son muy emocionales, no les gusta y el poder más fuerte que ellos tienen radica en el veneno que ellos tienen, ese simbolismo del escorpión y su cola. Pero ¿cómo se manifiesta este veneno? Y es a través de su lengua. Y quiero hacerte un paréntesis y no sé si tú conoces a alguien que lo haya picado un escorpión o espero que no hayas vivido esa experiencia, pero te comento de que cuando una persona sufre la picadura de un escorpión, lo primero que sucede después del dolor es que se adormece esta parte del cuerpo y sobre todo su lengua, tanto así que ella empieza a ensancharse. Es por eso que muchas personas pueden morir ahogadas ya que no pueden respirar. El cuerpo colapsa. Esto en la astrología se manifiesta que son personas que tienen una gran habilidad para soltar su veneno y callar al oponente. Una fortaleza que ya les voy a explicar en dónde radica también ese, ese veneno que muchas veces es usado, que él piensa que lo utiliza a favor, pero termina poniéndose en contra. Así que su arma siempre será la habilidad para poder callar a su oponente. ¿Cómo lo calla? Tiene una conjunción de Sol y Mercurio, que son personas muy inteligentes. Imagínate que Mercurio habla de su mente, habla de su inteligencia, de su poder al hablar, de su poder al negociar y está muy unido a su luz natal. Muy, pero muy fuerte para callar, para negociar, para convencer, para mover y se encuentra en un hermoso trígono con su nodo norte, lo cual, dicho de otra forma, él energéticamente sabe que viene para cosas grandes. El norte se lo pide. Por otro lado, su luna está en un signo que si tú conoces a Javier Milei, hay un animal que él mismo que lo representa y él mismo lo está compartiendo constantemente en sus redes sociales, él mismo se habla de que es el gran león que está corriendo y matando ratas, como él mismo lo dice. Que su luna, su inconsciente, esté en el signo de Leo no es una coincidencia, ya que su inconsciente le está gritando al oído, tú eres un líder, tú no naciste para obedecer, tú naciste para mandar, naciste para gobernar. El poder está dentro de ti, muy, pero muy fuerte. Por otro lado, el ascendente que está aquí en el signo de Géminis. Ahí era algo que
con el que quería complementar cómo hace él para ejecutar. Géminis es un signo dual, es un signo de dos. De hecho, en la mitología estamos hablando de dos hermanos, uno que es el terrenal y el otro que es el dios. Y ellos normalmente se contradicen, pero se necesitan los dos grandes hermanos. Es conocido de que él anda muy cerca de su hermana. De hecho, por aquí tengo el nombre escrito de su hermana Karina, Karina Milei. Cuando tenemos en el ascendente este Géminis, es una necesidad inconsciente de contar con el otro. Así que sus ideas, por muy geniales que sean, él se basa en un equipo muy fuerte para poder materializar y llevar a cabo sus ideas. Él sabe que necesita del otro, lo sabe perfectamente. Es por eso que siempre está rodeado de personas que lo están asesorando. ¿Y asesorando desde qué perspectiva? Géminis, que también responde al planeta de Mercurio, que es la lengua, una vez más, su comunicación, no suele ser el signo más reflexivo del zodiaco. Esto quiere decir que él rápidamente puede empezar a hablar y hablar y hablar. Y lo que lo condena puede ser su propia lengua, cosa que es la que lo ha metido en muchos problemas. Eso sería el primer bosquejo. Ahora hablemos un poco de, bueno, ¿y qué oculta mi ley? ¿Cuáles pueden ser sus heridas? Y cómo se ha desarrollado a los niveles que ha llegado hoy en día. Y eso es importante, ¿por qué? Porque no es lo mismo leerle la carta natal a una persona que tenga 15 años, 17 años, 20, 30, 40 o 50, porque hay que entender cuál es el grado de evolución y los ciclos por los que está pasando la vida. Así que si yo miro los dos puntos principales para mirar heridas, como son su sol, como son su luna, como es Quirón, como es Lilith, necesito entender hasta qué punto él los ha desarrollado mirando los tránsitos y mirando los años de su vida. Entonces, voy a empezar por el siguiente aspecto que se llama Quirón y su luna. Quirón y su luna. Aquí se encuentra Quirón y se encuentra en un trígono a la luna. Entonces, ¿qué es lo que hay que entender primero que todo? Hay que entender en qué posición se encuentra Quirón, en qué signo. Cuando hablo de posición, hablo de su casa y qué tipo de aspectos tiene. En este caso, este Quirón tiene un trígono que es considerado en la astrología como un ángulo benéfico. Entonces, ¿qué podemos decir? Primero que todo, que está en Aries. Y Aries es esa herida que es el hacer, el demostrar, el emprender. Casi que yo necesito para curar mi herida ser ese gran terco que es Aries, ese gran... imagínate, él tiene estos cuernos acá y normalmente para defenderse lo que hace es irse de frente contra el mundo, así le cueste su propia vida. Así que su terquedad, su forma de ir hacia el mundo tiene un tinte de gran terquedad. Pero este trígono nos está diciendo lo siguiente. Sabemos que es un trígono, lo cual el trígono con su inconsciente ya nos está dando un indicio de cómo esa herida, Quirón, se puede trabajar de una forma a temprana edad. Y nos está dando también tips de cómo trabajarla. Primero, la luna, que es la madre tierra, que es la madre, que es el simbolismo de las mujeres, nos da a entender cómo es una gran conexión con creencias y que la herida, ese quirón, está fuertemente conectada con la energía femenina y con las figuras femeninas en su vida. Me tomé el atrevimiento de leer un poco sobre los primeros años de vida de él y él habla cómo fue criado por su abuela, una figura materna debido a las complicaciones que habían en ese momento con sus padres. Y la luna, hay un simbolismo mágico que habla mucho de fe, de creer en uno mismo.
Así que, como les decía, no es lo mismo estarle leyendo la carta a un Milei de 15 años o tal vez 20 a Milei el que es hoy en día. Esta herida, desde mi perspectiva, es una herida que ha podido trabajar excepto la parte del amor. Ya les voy a decir que otro indicio me da de que puede ser un tema que tenga que trabajar prácticamente toda su vida. Pero esto los voy a decir más adelante. Entonces, este sería como el primer indicio de, bueno, por dónde nos podemos acercar en el caso de terapia y qué es lo que tenemos que sanar. Sanar, hablamos de las mujeres, principalmente por la conexión que tiene con la luna y que tiene unas posibilidades amplias de crear una sanación a nivel inconsciente con otra de las líneas de terapias que yo mismo manejo. Este es un aspecto que habla mucho, mucho del por qué él se comporta como se comporta. Y es este Quirón que está opuesto a nuestro querido Marte. ¿Por qué? Marte es el planeta de la acción, es el planeta de vamos para adelante. Pero al tener una oposición, ya sabemos, si lo has visto en videos pasados míos, o si no lo ves, que una posición es como que nos paramos frente a frente a un espejo y nos vemos en la obligación de llegar a algún acuerdo. Necesitamos mediar, negociar. Y en un lado se está sentando su herida, su gran dolor, y en el otro lado se está sentando el guerrero y dice, bueno, ¿cómo puedo yo trabajar mi gran herida? Esto causa en una persona un conflicto entre la necesidad de actuar. Marte necesita moverse, actuar, necesito ir a la guerra. Y por otro lado, cómo yo balanceo ese actuar y cómo yo me afirmo realmente en mi verdad. Porque o estoy actuando porque no puedo, porque no me dejan, o estoy actuando por una convicción. La herida se trabaja cuando se actúa, se lleva basado muy en mis convicciones y no en ese conflicto de si lo que hago está bien, está mal, está bien, está mal. Porque cuando no está trabajado, todo el tiempo hay una duda de si lo que yo hago está bien hecho. Y eso puede mermar mi acción. Mi Marte va a estar todo el tiempo herido y yo simplemente no actúo. En el caso de él, sabemos que él actúa muy desde su Quirón en Aries y es que digan lo que digan, yo voy adelante. Una lucha interna. ¿Por qué? Quirón, su gran herida, y Marte también es el poder que puedan ejercer los demás sobre mí, lo cual ya de entrada nos está diciendo que él siente una herida con todo lo que lo oprime, lo reprime. Esas figuras de autoridad pueden ser sistemas, gobiernos, académicas, religiosas, que le dicen, tú no puedes hacer esto. Con esta herida, con Quirón opuesto a Marte, automáticamente es como que él siente ese dolor. No, yo puedo hacerlo. No, yo no me voy a dejar. No, yo quiero la libertad. Una de las frases que él más dice en sus discursos. De hecho, que viva la libertad. Carajo, dice él todo el tiempo. Entonces es esa herida de Quirón y decir, yo no voy a dejar que los demás dictaminen cómo puedo vivir mi vida. Y al mismo tiempo una lucha interna entre cómo o sea, lucho por algo o lucho simplemente porque soy un rebelde, lo cual en sus primeros años de vida estaba muy movido por una rebeldía. ¿Y de dónde viene esa rebeldía? Este Quirón también tiene una oposición a Urano. Urano, que nos habla mucho de lo quiero hacer diferente, lo quiero hacer a mi modo, yo no acepto que me controlen, que me digan cuáles son los límites. Así que esta oposición de Quirón y Urano lo hace, primero que todo, amar filosofías radicales. ¿Y radicales por qué? Porque lo radical tiende a ser diferente.
No es como que todos nos gusta, todos queremos, sino desde su instinto, desde su corazón, está buscando romper, está buscando algo hasta cierto punto prohibido, hasta cierto punto diferente, hasta cierto punto lo que no hace a todo el mundo esclavo, lo que nos brinda libertad, muy uraniano. Urano es el planeta de sin límites, sin barreras, sin amante de la libertad. Pero integrar esa libertad puede ser un problema para su vida y esa libertad se puede estar dando en varias áreas. Te lo voy a decir en un área, el amor, y ya te digo por qué lo he dicho en dos ocasiones. Necesito libertad intelectual, necesito todo tipo de libertad, soy un rebelde, puedo llegar a ser un poco de un rebelde sin causa. En dos ocasiones he mencionado el tema del amor y cómo él lo percibe. Y para entender cómo lo filtra, hay que entender que Venus es el planeta que nos dice y nos habla sobre gustos, qué es lo que nos gusta a nosotros. Y este planeta está, primero que todo, en su casa 5, está en Escorpión y muy cerca de Neptuno. Pero lo que más me llama la atención es que este Venus está retrógrado. Cuando Venus está retrógrado y con tanta rebeldía que él tiene, es una necesidad de amar de una forma muy diferente, tal vez muy extraña, muy y de hecho no le gusta mucho que sepan cómo es él a nivel íntimo. Escorpión, como te decía, no es de los más amantes de ventilar su vida. Hay secretos, hay, no diría mentiras. Cuando las personas hablan de mentiras y Escorpio, no necesariamente es cierto, pero son personas que cuidan mucho su privacidad. Pero esta retrogradación de Venus nos da la impresión de cómo él necesita amar de una forma diferente. Leí que él, de hecho, ha manifestado en entrevistas que ha participado de tríos, que él no cree mucho en el amor eterno, sino por el contrario, está expresando una vez más todo este Quirón con opuesto a Urano sobre su necesidad de libertad. Y miremos acá que también habla esa herida con Neptuno, que está muy cerca a Venus retrógrado y nos da muchos indicios. ¿Ok? ¿Qué tenemos también? Quirón y Neptuno, como lo estaba diciendo, y este Neptuno que está muy cerca de Venus. ¿Cómo se manifiesta esto en la psiquis de una persona? Primero que todo, son personas que a nivel Neptuno, Neptuno que es el arte, la fantasía, lo nebuloso, eh, el alcohol, el arte, son personas que cuando vibran alto saben que para sanar esta herida necesitan de algo muy neptuniano para aplacarla, en este caso meditación, arte y música. Y no en vano, él encontró en la música en sus primeros años de vida una forma de canalizar su forma de expresarse, su forma de libertad. Neptuno, que también tiene mucho que ver con Piscis, de hecho Neptuno es el planeta regente de Piscis, nos habla de cómo es un hombre de fe. Es un hombre que cree mucho en la vida y al estar en trígono, él sabe que tiene un propósito para su percepción mucho más elevado, mucho más por algo estoy aquí y estoy luchando por una causa. Importantísimo cómo él utiliza toda esa energía para crear. Crear también para él es algo muy espiritual y son claves para todos sus procesos de sanación. ¿Dónde anda mi ley y qué fue lo que pasó? El escándalo que él tuvo, ¿fue eso consciente? ¿Fue eso inconsciente? Entonces, más allá de afirmar qué nivel de conciencia él tiene en el momento, les voy a explicar qué es lo que pasó y cuándo pasó. Mira, por aquí lo anoté. El día que se empezó el escándalo, que fue febrero 14 del 2025, hay que ver que en su carta natal, el planeta más importante de su carta natal es Plutón.
Plutón, que es la plutocracia, que es el poder, de hecho muy cerca a Marte, estaba en una perfecta oposición con Neptuno, el nebuloso, el que puede hacer que tu imagen, que tu poder se nuble. Dicho de otras palabras, su planeta más importante le cayó una neblina. Cuando eres una persona reconocida a nivel pública y experimentas este Neptuno, es como que tu imagen, haz de cuenta que tu carro, muy bonito, muy limpio, de un momento a otro se llena el polvo, de un momento a otro se ensucia y ya no brillas tanto, ya los demás empiezan a hablar de ti y eso que antes era inmaculado empieza a perder color, empieza a perder forma. Y por otro lado, él tiene en tránsito hoy en día este Júpiter en su casa número 12 en el signo de Géminis. ¿Por qué es importante esto? Ya les había dicho que cuando eres Géminis, el poder que tú tienes es el de convencer, negociar, tú armas la lengua y tu mente, pero esa lengua y esa mente se puede volver rápidamente en contra tuya. Al estar Júpiter en su casa número 12, habla de cómo este tránsito sí es fuerte, pero empezará a mermar sobre todo a finales de mayo, que es cuando Júpiter le haga una conjunción a su ascendente y todo vuelva a florecer. Por otro lado, si lo vemos acá, Quirón, la herida, acaba de entrar en su casa 10. Y la casa 10 para un político es ni más ni menos que la tarima y empieza a verse su herida. Cómo él empieza a manifestarse, yo lo digo de la siguiente forma: si él no fuera geminiano y se encontrara 100% solo, es probable que él muera por su propia lengua. O sea, que él cabe su propia tumba. Si él logra no tanto hacer lo que él piensa, sino lo que los demás le dicen, su equipo de trabajo, prácticamente después de mayo las aguas van a mermar y podrá continuar. ¿Ok? Otros aspectos que de pronto podemos ver dentro de su carta es la fuerza que tiene su casa número 3. No en vano, él es un profesor. 3 es la comunicación, dar la comunicación y tiene 3 planetas muy fuertes: Plutón, Marte y Urano. El que él dicte charlas, sea un conferencista, no es una coincidencia. Y algo que también me llama mucho la atención es que sus planetas están concentrados en un lugar específico del zodiaco, excepto a Saturno. Eso me llama mucho la atención y bueno, nos podemos quedar aquí hablando mucho, hablando sobre su amor, su intimidad, podemos estar hablando mucho más profundo de su inconsciente, qué fue lo que pasó, de qué tipo de amistades tienes, por qué este Urano transitando en este signo de tierra y cómo lo está afectando. Miren acá la oposición. Pero quería darles un abrebocas de las posibilidades que tiene la astrología terapéutica y cómo para una persona, en el caso de que llegue a terapia, se le puede ayudar. Astrología y terapéutica es poder entender dónde está la sombra de la persona, dónde está el dolor, cómo la persona interpretó sobre todo los primeros años de su vida y de ahí creó su sistema de creencias. Todo esto se puede saber solo teniendo 3 datos: su lugar, su hora y su fecha de nacimiento. Con eso levantamos la carta natal y con esta información podemos complementarla con otras terapias. Para las personas que no lo saben, manejo diferentes líneas de terapia, como son la sistémica, como son la biodescodificación, como son las regresiones a diferentes momentos, como son las terapias de respiración y por supuesto
sugestiones bajo hipnosis. Cuando sabemos perfectamente dónde le duele a la persona, sabemos perfectamente dónde presionar, dónde mover creencias invisibles. Y si tú has llegado hasta este momento del video, por favor, déjame un comentario, por favor, dale like. Y si te gustaría aprender astrología con la perspectiva terapéutica, aquí debajo vas a encontrar un link donde vas a ver un pequeño video y si continúas interesado, ponte por favor en contacto. Nos vemos en el próximo video y si llegaste acá, por favor, dale like. Nos vemos en el próximo video.